Muy buenos días, bienvenidos hoy en este nuevo amanecer. Aquí a tu estación de Radio Verdad 99.5 FM. Esta semanita estamos batallando un poco con la señal, así que te invito a que nos escuches por Seno Radio. Dile a todos tus compañeros, amigos, gente que nos escucha, que puedan sintonizarnos a través de la aplicación de Seno Radio. La puedes descargar en tu teléfono celular a través de la aplicación de Android y nos puedes encontrar ahí como Radio Verdad 99.5 FM. Y pues en este día, en este bello programa, vamos a iniciar nuevamente aquí en Siempre Habrá un Nuevo Amanecer con un nuevo programa. Este programa es dedicado para ti. A veces uno no sabe cómo tener esa relación con Dios, no sabemos cómo acercarnos más, llevar esa comunión que Él quiere que tengamos, esa cercanía. Entonces vamos a hablar sobre la iglesia, que la iglesia es el taller de Dios. Este tema está inspirado y está basado en el libro de José Manuel Sierra, Educación Cristiana. Es el primer domo y pues vamos a ver que este libro es para tener una relación con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Así que vamos a ver que hay una porción de la Biblia donde relata que una mujer no judía se atrevió a pedirle a un judío que hiciera un milagro en favor de su hija. El Señor Jesucristo se le quedó mirando y la trató como se trataba en aquella época a las personas que no eran judías. Recordemos lo que le dijo, yo he venido con un objetivo, yo he venido con un propósito establecido y diseñado en la eternidad por mi Padre. Y es que yo tengo que venir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a través de la restauración de la casa de Israel, el mundo entero llegará al conocimiento de la verdad. Entonces, ese era el objetivo inicial. Sabemos que después fue diferente, pero por lo tanto, cuando una mujer no judía se le acercó a Cristo a pedirle por una hija que tenía unos problemas espirituales terribles, ella reconoció que sus ídolos, su religión, su cultura, no le servían de nada. Por lo tanto, tuvo que reconocer que tenía que acudir al Señor Jesucristo, el cual era judío, y que le tenía que pedir socorro urgentemente, pero no recibió al momento lo que ella estaba pidiendo. Y muchas veces pasa esto. Nos acercamos a Dios, a Jesucristo, pidiéndole alguna necesidad, alguna petición, pero a veces en el momento no sucede lo que pedimos, como le pasó a esta mujer judía, sino que Jesús le dijo, yo he venido a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel y que no están bien. Y ahora le habla metafóricamente, coger el pan y dárselo a los perros, ¿verdad? Le da a entender pues perfectamente que ese era el trato de la época, el judío que hacía hacia la gente gentil. Entonces ella sabía que era una persona sin ningún derecho, sin ningún privilegio, pero ella le dijo algo al Señor muy importante y muy interesante, que al Señor lo sacude y le llama mucho la atención. Le dice, Señor, ya sé que no está bien coger el pan de los hijos de las familias y dárselo a los perros de la casa, pero los perros de la casa por lo menos comen de las migajas que tiran. El pan dáselo a tus hijos, pero las migajas, con una sola migaja mi problema se solucionará. En otras palabras, ella no lo cuestionó, la respuesta del maestro que le estaba diciendo, ni se derrumbó ante la palabra fuerte del Señor, sino que perseveró. Y aquí hay un secreto que muchos no han terminado de descubrir. La primera palabra que no se esperaba y de pronto ya no voy más a la iglesia. De pronto, cuando ya no vemos la oración contestada, ya no quiero ir a la iglesia o ya no veo que hay un propósito, todo se nubla en gris, entonces ya no voy a la iglesia. Pareciera ser que para esta mujer de pronto hubiera sido que no había ni un rayo de esperanza, no había ni una palabra de aliento, de delicadeza, de esperanza. Había un trato normal, cotidiano del judío hacia el gentil, pero ella quiso perseverar. Dijo, no me importan las circunstancias, no me importa lo que ha dicho, a mí me importa que es que tengo una hija con un problema y que mi religión, mis ídolos no pueden solucionar, pero yo sé que Él me lo puede solucionar. Eso es lo que importa, que ella estaba decidida tal vez a humillarse, a que la pisoteen, tal vez en este momento ella estaba pensando, bueno, pues si de las migajas puedo sanar a mi hija, de lo que Jesús me pueda dar al final de cuentas,
pues yo esperaré. Entonces esa es la fe que Dios está buscando en el pueblo de Dios hoy en día, no una fe superficial de que voy a una iglesia bonita o voy cuando puedo o si te aviso y voy porque el pastor me saludó o no me saludó o tal vez porque una hermana habló bien de mí o mal de mí, me alejo, me acerco. Todo esto no es algo que al Señor le agrade, no es algo que debemos de hacer. Cuando el Señor Jesucristo oyó la respuesta de madurez de esta mujer, le dijo algo increíble. Él notó que la fe de esta mujer mal encaminada era una fe potencialmente poderosa. Y el Señor dijo, en este momento tu hija ha sido totalmente sana y restaurada. Y yo creo que hay personas que no han recibido su milagro porque no han sido perseverantes, no han perseverado en los caminos del Señor. También les falta tal vez tiempo de cercanía, de estar con Él, de estar en constante comunión. Y tenemos que también pues tomar en cuenta que este tipo de personas como la mujer, la que estamos hablando, la mujer judía, pues también ella tuvo el atrevimiento. A veces tenemos esa timidez o tenemos como la parte de decir no lo merezco o no puedo, me avergüenzo o cómo voy a acudir a ese tipo de personas. En este caso ella pues de otra religión adoraba a otros ídolos, entonces en la actualidad estamos pasando por ello. Mucha gente adora a otros ídolos, mucha gente le pide a otras pues santos o personas que pueden estar allá, ellos pensando que pudieran ayudarles, pero nos divide eso y a veces el querernos acercar de corazón, reconociendo que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos obtener estos milagros. Entonces tenemos que nosotros pues abrir nuestros ojos que esta situación se va a seguir dando tal vez ahora, en unos años más, pero lejos de juzgar, pues tenemos que ser de ejemplo, nosotros poner de ejemplo nuestra vida. Vamos a ver que también hay una historia real que ocurrió en Rusia en la época de zares. Había un campesino que estaba en el camino llorando, amargado, entristecido, y por ahí se cuenta en la historia que en aquellos tiempos, mientras la carreta pasaba, el zar de Rusia mandó a detenerla y preguntó al campesino, ¿por qué lloras? Y éste le respondió, porque no tengo tierra para sembrar, soy agricultor y no tengo tierras. El zar en aquel momento mandó a que le dieran 4 estacas de madera y le dijo a este pobre hombre, clava en este momento donde está la primera estaca, camina y pon la segunda, a continuación gira y pon la tercera, finalmente pon la cuarta, todo el terreno que abarque las 4 estacas será tuyo y de tu descendencia para sembrarla. Y el zar se fue. El hombre clavó la primera estaca y comenzó a caminar y a caminar. Cuando estuvo tentado a poner la segunda estaca, miró hacia atrás y se dio cuenta de que el zar le dijo, donde pongas la segunda, la tercera y la cuarta será tu tierra. Entonces pensó, ¿por qué ponerla tan cerca de la primera si puedo caminar 20 kilómetros? Y caminó y después, cuando ya estaba cansado, puso la segunda. Y a continuación caminó y puso la tercera y finalmente puso la cuarta. ¿Cuánto terreno podría tener? 500 metros cuadrados, 1500 metros cuadrados, 10.500 metros cuadrados. ¿Cuánto? Lo que él quisiera. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de analizar dónde podemos poner nosotros la estaca. ¿Dónde está usted? ¿Dónde podemos terminar de poner nuestro territorio? Esa será la tierra en la cual nosotros podemos trabajar. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos de tener fe, porque hasta donde lleguemos con nuestra fe y nuestra relación con Dios, hasta ahí veremos la gloria del Señor. Hay gente que pone la estaca muy cerca, la primera, la segunda, y tiene ahí solamente 1 metro cuadrado, cuando no hay límites. No hay límites para la fe en Dios, la fe en Cristo, no hay límites. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación no seas escasa, dice la palabra de Dios en Isaías 54:2. Y hay creyentes que son así de escasos a la hora de orar, no tienen esa confianza con Dios Todopoderoso, que cantamos domingo tras domingo cuando nos reunimos en la iglesia, ¿verdad? O cantamos a un Dios todopoderoso y vivimos como si tuviéramos un Dios pobre. A veces el cantar es con la voz baja o apenas si me levanto, a veces apenas me pongo de pie.
Entonces hay que cantar, adorar a un Dios maravilloso y saber y creer que Él es el que nos va a resolver esos problemas cotidianos y tener esa congruencia de que estoy yendo a la iglesia, estoy queriendo tener una cercanía con Él, pero que se vea el ánimo, que se vea el entusiasmo, porque a veces nos cansa, ¿verdad? El problema, la vida cotidiana, pero tenemos que seguir perseverando. Por eso hay que insistir en mantener una buena actitud en todo momento. La actitud es algo que nos va a llevar a mejorar cada día, porque si tú analizas tu actitud, a veces si decimos, bueno, el domingo pasado, a lo mejor si tú recuerdas, quiero que recuerdes si fuiste a la iglesia para empezar, ¿verdad? Y si fuiste, ¿con qué actitud estabas? ¿Estabas volteando a ver a otros o estabas analizando mucho lo que dijera el pastor? A lo mejor en vez de tomarlo y nutrir tu espíritu, fuiste analítico, o estabas con la alabanza así como que cantando y a la vez no, y viendo si otros cantaban, si unos aplaudían, si otros levantaban las manos. ¿Cómo estabas tú en este domingo? Hay que analizarnos con qué actitud vamos, si vamos con una actitud por cumplir o porque yo quiero que Dios me cumpla este deseo, este anhelo, como la mujer, ¿verdad?, de la que estamos hablando, la mujer judía, pues ella tuvo una buena actitud, ella fue perseverante, ella tuvo una actitud de fe, y eso le ayudó a que Jesucristo de verdad se sorprendiera y que se diera cuenta de que pues también podía dar a ella un poco de lo que estaba pidiendo, un mucho, porque cuando Dios decide darte no te da poco. Cuando Dios decide darte, hasta uno se sorprende también y decimos, ¿me lo merezco? No lo merezco. Solamente pues es el amor de Dios. Entonces hay que mantener esa buena actitud en todo momento y vivirlo, porque estamos adorando a un Dios grande, estamos adorando a un Dios todopoderoso. Entonces, por eso tenemos que empezar a demostrarlo con nuestras actitudes, que conquistarán el corazón de nuestro Dios. No hay que permitir que el inconverso controle o decida su vida. Hay que mantener una buena actitud en todo momento. El tercer principio de este libro de educación cristiana nos dice: acepta el trato de Dios para tu vida. Acepta el trato de Dios para tu vida. Algunos dicen, ¿y por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? ¿Qué Dios quiere para mí? Pero vamos a preguntar, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Cristiano es una cosa y amar a Dios es otra. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos aman a Dios? La Biblia dice que los que aman, no los que creen, sino los que aman. Luego es una promesa condicional, no es una promesa para todos los que creen. Hay promesas que son para todos los que creen, pero hay promesas que son condicionales. Sí, hay promesas que son condicionales y esta es una de ellas. Los que aman a Dios tienen que saber que todas las cosas les ayudan para bien. Si yo amo a Dios, estoy en obediencia, estoy en orden, estoy haciendo su voluntad. Eso significa amar a Dios. Estoy leyendo su palabra, perseverando en sus caminos. Eso significa amar a Dios. Me estoy congregando, estoy haciendo mi parte. Esto significa amar a Dios. Entonces hay que distinguir muy bien la religión y el amar a Dios, el actuar, el hacer, el demostrar. Tenemos que aceptar que Dios está tratando con cada uno de nosotros. ¿Dónde nos trata Dios? Uno de los lugares donde Dios ha decidido tratar con nuestras vidas es en la iglesia. Por eso, no hay que buscar simplemente una iglesia donde se predique la sana doctrina, que eso es muy importante. Porque si solamente queremos escuchar un buen sermón, no hace falta ir a la iglesia. Nos podemos quedar en casa, ver un culto en directo y además no tenemos que ofrendar ni diezmar, le sale gratis. Entonces, si busca una iglesia donde quiere oír una buena palabra, te puedes meter a internet, ¿verdad? O buscar un culto en Facebook, YouTube y ahí tener una buena predicación de sana doctrina. Pero, ¿y entonces por qué vamos a la iglesia y no nos quedamos en nuestros hogares? Y tal vez desde ahí escuchar la prédica o ver el culto. ¿Qué sentido tiene todo esto si estamos haciendo allí a través del teléfono, de la computadora? ¿Qué necesidad tienen algunos hermanos de venir desde tan lejos? Porque muchos se trasladan de colonias lejanas hacia la iglesia. Bueno, pues vamos a ver que aquí nos menciona que a lo mejor nunca nos han enseñado esto, porque dice aquí me ha tocado muchas veces decirle que a la gente
que tal vez ningún pastor se atrevió a decir, y es que a la iglesia no simplemente vengo para escuchar una buena predicación o sana doctrina. A la iglesia vengo para ser tratado con mi carácter. Si usted se queda en casa, en su ordenador, en la pantalla, en la computadora, en el teléfono, viendo una predicación, no vas a tener problemas con nadie más que consigo mismo. Sin embargo, si comenzamos a congregarnos o estamos en cualquier otra iglesia, puede ser que en cualquier momento choquemos con alguien. El primero puede ser con nosotros mismos, ¿verdad? Porque aquí dice, le voy a decir, por favor, ¿puede bajar la voz que vamos a empezar el culto de oración? Y usted dirá, este hombre no tiene amor, ¿o por qué dice eso, verdad? O puede ser que le diga a la otra hermana, mira hermana, aquí no se puede sentar, solo se puede sentar allí, ¿verdad? Entonces, la iglesia no es solamente el lugar a donde vamos a escuchar la palabra de Dios, sino es el taller de Dios, donde Él va a sacar a la luz cosas de nuestra vida que en ninguna otra circunstancia van a salir. Y ahí es donde Dios va a comenzar a tratar con el orgullo, con nuestra impaciencia, con nuestra soberbia, con nuestros complejos, etc. Y si nosotros simplemente vamos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, pues nos vamos a perder el privilegio de poder crecer y madurar en los caminos del Señor. Pero si vamos a la iglesia y decimos, Señor, trátame, moldéame, pódame, haz lo que quieras de mí, les aseguro que va a cumplir lo que se dice en la Biblia. En Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza. Entonces, cuando ya lo hemos leído, este versículo, hierro con hierro se aguza, Dios va a poner a nuestro lado a alguien que seguramente me va a buscar las cosquillas o me va a sacar de mis casillas o me va a poner nervioso o sabrá Dios qué nos va a pasar. Pero en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar que no es la persona, que no es el hermano o la hermana, no es esa persona, sino que es Dios el que está utilizando a esa persona para mostrarnos algo que ni nuestro padre ni nuestra madre se atrevieron a decirnos o a corregirnos en nuestra vida. Y esa es una de las funciones fundamentales de la congregación, ayudarnos a crecer como personas. Porque si no crecemos como personas, pues como cristianos seremos un montón como los que muchos hay de un cero a la izquierda. Muchas veces se potencia la parte espiritual, pero si no arreglamos nuestros problemas de nuestra personalidad, carácter, timidez o orgullo, soberbia, todo esto, entonces como cristianos no seríamos útiles. Por eso la iglesia es el taller de Dios y aquí tenemos que aprender en la siguiente frase: cuando estén siendo tratados, no se quejen. Cuando estemos siendo tratados, no hay que quejarnos, ¿verdad? Hay que agradecer a Dios porque Él está tratando con nuestro carácter, con nuestra personalidad y hay que pulir por ahí, ¿verdad? Como nos dice en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza. Entonces, aprendamos esta frase: cuando estén siendo tratados, no se quejen. ¿De qué sirve la queja? Cuando de pronto sabemos que hay gente que le gusta ir de víctima por la vida o no saben reconocer sus errores y le echan la culpa a otros. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, estamos cayendo en eso. Estamos cayendo en solamente ver los errores de los demás y no los nuestros, viendo los gestos de los demás y no nuestros gestos o nuestro comportamiento. Entonces, vamos a ver también que tenemos que actuar como Jesucristo actuó. No me imagino al Señor Jesucristo criticando o viendo en la mañana en la iglesia o a cualquier hermano que hace, que dice, que no hace, que no dice, o criticando, ¿verdad? Quejándose de los demás. Eso nunca se vio. Y entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Tenemos que desterrar de nuestra vida el espíritu de víctima, porque aquí la única víctima inocente que sacrificaron por nosotros fue el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, para que Él, siendo rico, empobreciéndose por nosotros, enriquezca a todos nosotros con gloria, con poder y con victoria. ¿Por qué quejarnos e ir de víctimas cuando la Biblia nos dice que somos más que vencedores? Somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable.
¿Cómo voy a ir de víctima si la Biblia me prohíbe ir de víctima? Si la Biblia me declara vencedor y me declara hijo de Dios. Por lo tanto, ir de víctima no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que aprender a descubrir lo oculto en lo revelado, a ver cómo se come eso, descubrir cómo se hace aquello, descubrir lo oculto en lo revelado. Tenemos la revelación de la palabra y tenemos la vida natural en la que nos movemos. La vida natural en la que nos movemos es una sombra de la vida espiritual. La Biblia dice que las cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que iban a ocurrir en el Nuevo Testamento. El mundo natural, pues, es un reflejo de lo que muchas veces está ocurriendo en el mundo espiritual. Todo este desorden, esta corrupción que hay, es la causa directa en el mundo espiritual que está siendo sacudido como nunca antes en la historia. ¿Saben por qué? Porque en el mundo angelical, en el mundo donde se mueven los ángeles, los serafines, los querubines, los demonios y hasta el mismísimo Satanás, saben y perciben perfectamente que los tiempos se están acortando y saben y perciben perfectamente que los tiempos se están acabando, que Cristo viene pronto y por eso Satanás lo que está haciendo es sacar toda su artillería, asustando al mundo, incluso a algunos creyentes, haciéndolos creer que esto ya ha terminado, que no tiene caso y que el mundo va a ir de mal en peor y que los cristianos tenemos que meternos en cuevas para no hacer nada, no temer de nada y aislarnos, ¿verdad? Pero pues no, la Biblia dice que la gloria postrera que experimentará la iglesia será mucho mayor que la gloria que experimentó la iglesia primitiva. En otras palabras, sí, es verdad que la maldad se multiplicará, pero también nos dice la Biblia que los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Nosotros no somos de los que claudicamos ni de los que tiramos la toalla ante la primera crítica, ante la primera mirada, ni ante el primer mal gesto, sino que aprovechamos eso para crecer, para madurar, para acercarnos mucho más al Señor. Se aprende más llorando, sufriendo que riendo. Eso sin duda alguna lo hemos visto. Lo que se aprende llorando no se olvida nunca. Eso está en nuestra mente y aprendizajes. Y si no, pues hay que preguntarle a las mujeres que han pasado por un parto. Nunca olvidarán ese momento. De hecho, muchas veces aquí menciona, ha ido a lugares y las hermanas se ponen a hablar de cómo fue el nacimiento de sus hijos, porque fue un dolor que se marcó para toda la vida. Pero es un dolor que le trae gozo al haber podido parir y traer a una criatura a este mundo. Y en la vida cristiana lo que se aprende riendo se olvida rápido, pero lo que se aprende con lágrimas y dolor y sufrimiento no lo olvidamos en la vida. Yo no entiendo cómo hay gente que va a las iglesias a reírse. Hay iglesias que son auténticos circos donde la gente va a reírse y sin embargo las iglesias a lo largo de la historia eran lugares donde la gente iba quebrantada, lloraban por la exposición de la palabra de Dios y los pecadores eran conmovidos al arrepentimiento, no a la risa ni al relajo, como lamentablemente hoy en día encontramos muchísimos circos, menciona aquí en este libro. Ahora bien, en todo esto estoy diciendo, quisiera por favor que tengan permanente a dos personajes en sus mentes. Y a partir de hoy y hasta que terminemos esta serie, de principio hasta el fin de este libro, sobre educación cristiana. Quisieran que lean todo sobre el personaje de José y todo lo que pueda sobre el personaje de David. La historia de José lo encontramos en el libro de Génesis y la historia de David a partir de Primera de Samuel. Hay que empaparnos de esta historia de estos dos personajes, José y David, porque ellos aprendieron que para poder llegar a la madurez y para poder llegar a descubrir la esencia del corazón de Dios, uno tiene que ser perfeccionado por aflicciones, por pruebas y dificultades. Ellos no rehuían del trato de Dios. Ellos entendían que si quieren madurar, tienen que pasar por el taller de Dios. Y además, también se nota, y los que han pasado ya por el taller de Dios, ¿verdad? Dice aquí, se nota a leguas, ¿verdad? Es una frase. ¿Y quién es ese niño bonito al que no le puedes hacer nada porque enseguida se deprime, se enoja o se emberrincha? Y se nota también quién está curtido en batallas, quién aguanta carros, carretones, quién aguanta lo que le echen y le digan. Dice aquí este libro. Lo podremos ver, como lo decía Pablo, como entristecidos, mas siempre gozosos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, como desconocidos, pero bien conocidos. Lo vemos en 2 de Corintios 6:10.
Pues, hermanos, estas experiencias que se aprenden en el trato de lágrimas, en el valle de la sombra de muerte, en la angustia, en la soledad, en la persecución, en la calumnia, en la mentira, en la incomprensión, estas lecciones son las que maduran al creyente y las que lo elevan a una altura, a una dimensión espiritual que es la que Dios está buscando en estos últimos tiempos. Y dice aquí, quiero terminar este capítulo compartiéndoles el último principio. Hemos hablado acerca de no ir de víctimas, de no permitirle al inconverso dirigir nuestra vida, de mantener en todo momento una buena actitud y de aceptar el trato de Dios, de descubrir lo que está tratando en lo que no vemos, en lo oculto, para así decirlo, y como iglesia es el taller de Dios. Pero también quiero terminar este capítulo diciéndoles esto: mejorar no es lo mismo que cambiar. Mejorar no es lo mismo que cambiar, y yo noto que hay gente que ha mejorado pero no ha cambiado. Cuidado, se dé cuenta la historia de un hombre que vivía en un entresuelo y en la humedad del jardín le tenía la pared de la casa llena de humedad, ratones, cucarachas, insectos que se metían dentro de la casa porque vivía debajo de un nivel de la tierra. ¿Qué es lo que hacía? Compraba botes de insecticida y los echaba a diestra y siniestra para las hormigas, para las cucarachas, para los insectos. Ponía trampas para que no entraran ratas, ponía especies de mallas o redes para que se quedaran ahí pegados esos bichos que no entraban a la casa. Y de vez en cuando parece que las cosas cambiaban, pero no era verdad. Las cosas habían mejorado, pero no habían cambiado. Toda la vida iba a tener esas bichos, ¿verdad? Iba a tener esa misma historia con el Sprite, con la red, que no entren los bichos, rescatando la pared y volviéndola a pintar, porque mejoraba la situación, pero no cambiaba nada, por la humedad y todo esto que hay en el subsuelo. Hasta que alguien le dijo: ¿y por qué no te cambias de piso? En vez de vivir ahí abajo, ¿por qué no te vas a lo más alto? Y cuando ese hombre trasladó su vivienda, sus muebles, su familia al alto del edificio, se dio cuenta de que no hacía falta ni red, ni pintar, ni insecticidas, ni nada, porque no solamente había mejorado su nivel de vida, sino que había cambiado. Entonces, yo le pregunto a usted como creyente, ¿usted está mejorando o está cambiando? Pregúntese seriamente, porque hay gente que mejora. Ya no dicen malas palabras, ya no beben, ya no hacen aquello o ello que sea incorrecto, han mejorado, pero el Señor no quiere una iglesia de buenos chicos o de buenas chicas, educaditos, perfumaditos y bien arregladitos, chicos buenos, sino el Señor quiere es una iglesia que se deje cambiar, que se deje tratar por su palabra y por su poder. Los que mejoran no es quienes dejen el pecado los ha dejado a ellos. Los que cambian, el pecado no los deja, sino que son los que dejan el pecado. Los que mejoran siempre tienen que estar a la defensiva porque no saben por dónde va a venir la próxima tentación. Parece que están bien, pero como que no han cambiado y solamente han mejorado. Están siempre a ver de dónde me ataca el enemigo, o los que cambian pero no le tienen miedo al enemigo, sino que es el enemigo el que le tiene miedo a ellos. No viven asustados, viven como cabeza y no como cola. Una de las cosas que tenemos que comenzar a decirnos y a decirnos en voz alta es: yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo soy libre y voy a cambiar porque le doy la oportunidad y le doy la libertad a mi Señor y me pongo bajo su cobertura para que me cambie. Y si me tiene que manchar, si me tiene que machacar, si me tiene que podar, si tiene que hacer lo que tenga que hacer, estoy dispuesta, no solamente a mejorar mis palabras, mis actitudes, sino estoy dispuesto a cambiar, a ser una persona completamente diferente, porque dice la Biblia que los que estamos en Cristo no hemos mejorado. Y bueno, aquí se termina ya el capítulo de este libro. Al final nos dice: el objetivo de este libro de educación cristiana es cambiar radicalmente. Algunos han cambiado de país, gloria a Dios, ¿verdad? Otros han cambiado de iglesia, otros han cambiado de aspecto físico, pero lo que queremos es cambiar por dentro, porque si no cambiamos por dentro, por mucho que cambiemos por fuera, a donde quiera que vayamos, nos seguiremos llevando nuestros problemas, nuestras debilidades, y lo que queremos es cambiar radicalmente, ser una persona completamente diferente y ser la persona para la cual el Señor permitió que yo naciera y llegara hasta el día de hoy
hasta este punto de mi vida. Entonces, pues vamos a seguir, a continuar aprendiendo de la palabra de Dios, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero hay que dejarnos moldear, hay que dejarnos cambiar, no solamente mejorar, sino cambiar, de verdad tener un cambio y pues seguir adelante, porque tenemos un gran ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Él será nuestro ejemplo a seguir, el mejor ejemplo hoy y siempre, en cuerpo, alma y espíritu. Así que tenemos un gran ejemplo, hay que trabajar por ello, mejorar nuestra actitud y también, pues si tú no te congregas, congrégate, empieza a congregarte, tú puedes empezar a tener una vida más cercana y también pues estar en comunión constante unos con otros, orando unos por otros y pues también puliéndonos también unos con otros, actitudes, carácter, temperamento, todo esto, aprendizajes, porque aprendemos mucho cuando reconocemos nuestros errores, cuando podemos saber que no lo sabemos todo, que nos podemos humillar para poder aprender, para poder ayudar a otros también. Eso es importante. Entonces, pues vamos a continuar con las últimas preguntitas ya para cerrar este tema del día de hoy. El número 1 es: ¿qué fue lo que le agradó a Jesús de la mujer judía? Y lo vamos a encontrar en Marcos 7 del 24 al 30. Número 2, ¿por qué debemos tener una buena actitud en todo momento? Estas preguntas las puedes escribir y contestarlas en un momento a solas. ¿Por qué debemos tener una buena actitud en todo momento? Número 3, ¿cuál es uno de los lugares donde Dios puede tratar con nosotros y por qué? Número 4, ¿por qué la Biblia nos prohíbe ir de víctimas? Número 5, ¿usted está mejorando o está cambiando? Y bueno, nos quedamos con estas preguntas de reflexión y seguimos. Yo te voy a dejar en este momento con otra breve reflexión de este autor que comúnmente está en las redes sociales, pero da muy buenos mensajes, deja muy buenas enseñanzas a través de la palabra de Dios. Y si puedes escucharlo con José Manuel Sierra, voy a dejarte un breve mensaje y también un canto al final. Así que Dios te bendiga. Yo soy Belén Solís, este es tu programa Siempre Habrá un Nuevo Amanecer. También me puedes encontrar a través de tu canal de YouTube, Siempre Habrá un Nuevo Amanecer. Y pues seguimos aquí compartiendo la palabra de Dios. Si tú no tienes dónde congregarte, yo te invito a que te congregues en Madero 815, que se ubica en el centro, o también en Madero se encuentra en López Mateos, la iglesia donde tenemos la radio. También te puedes congregar ahí. Jesucristo es la verdad. Y pues adelante, vamos a seguir luchando para la obra de Dios, para la honra y la gloria, glorificar su nombre hoy y siempre. Bueno, pues que tengas muy bonita tarde y que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Hermanos queridos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos como cada día al devocional de hoy. Nos vamos a la primera carta del apóstol Pedro, concretamente al capítulo 2, los versículos 9 y 10. La palabra del Señor nos dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando uno le entrega la vida al Señor Jesucristo, todo, absolutamente todo cambia. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar ante los problemas, pruebas y luchas de la vida, absolutamente todo es transformado por la presencia del Señor que ahora mora en nuestros corazones. Aquí hay una promesa maravillosa, una declaración tremenda. Nosotros que antes no formábamos parte de aquel pueblo escogido, de aquel pueblo natural que Dios adoptó, por decirlo de alguna manera, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pueblo que tenía todos los privilegios, pueblo que tenía los profetas que les advertían y les anunciaban la palabra de Dios,
pueblo que tenía plena comunión con el Señor, ahora nosotros formamos parte del único pueblo que Dios tiene sobre la faz de la tierra. Dios nunca nos va a pedir el pasaporte ni nos va a preguntar nuestra nacionalidad, sino lo que el Señor ahora pide o busca de todos y cada uno de nosotros es que hayamos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Da igual el país, el lugar en el que usted haya nacido o se esté criando. Da igual si usted es un hombre, una mujer, da igual su color de piel, da igual si usted es rico o pobre. Si usted ha aceptado, si usted ha recibido en su corazón al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ahora usted forma parte de la familia de Dios. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Si usted muriera hoy o en los próximos días, usted iría directamente a la presencia del Señor, porque ahora hemos sido comprados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Y todo esto es por el amor de Dios, por su infinita y maravillosa misericordia. Nosotros que antes como pecadores no teníamos derecho absolutamente a nada, estábamos totalmente desconectados de nuestro Dios, viviendo a nuestra manera, pecando, desobedeciendo al Señor. Incluso puede ser que hasta practicábamos algunas cosas, creyendo que con esas cosas agradábamos al Señor y era más bien todo lo contrario. Ahora todo eso forma parte del pasado. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo, absolutamente todo es hecho nuevo. Ya no tenemos por qué ser víctimas de nuestro pasado. Ya no tenemos por qué sufrir por cosas que hicimos, de las cuales ya nos hemos arrepentido y hemos recibido, lógicamente, el perdón de Dios, porque el Señor, cuando hay genuino arrepentimiento y cuando vamos a Él y le pedimos perdón, el Señor siempre, siempre perdona. Pero eso no significa de que vamos a seguir llevando y viviendo y comportándonos como antes, sino que ahora, en Cristo Jesús, Señor nuestro anhelo es agradarle. Nuestro deseo es servir al Señor, prepararnos lo mejor posible para ser instrumentos útiles en sus manos, como hemos dicho en muchas ocasiones. Ahora somos hijos de Dios, tenemos acceso directo a la presencia de nuestro Padre. Ahora como hijos de Dios tenemos una esperanza viva, tenemos comunión con nuestro Dios. Ahora tenemos un mensaje que compartirle al mundo, que se reconcilien con Dios, que le conozcan, que le reciban y que puedan obtener la paz y el perdón de sus pecados. Queridos hermanos, empezamos este día hoy con esta promesa maravillosa. Antes nosotros que no éramos pueblo, ahora por estar en Cristo Jesús, ahora podemos anunciar, compartir con todo el mundo las virtudes, las maravillas, los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que aprovechemos toda oportunidad que se nos presente, sirvamos al Señor con gozo, con alegría, con gratitud, esforzándonos por hacer las cosas lo mejor posible, decentemente y con orden. Y como siempre, presentemos juntos en oración este día a nuestro Dios, para que Él nos guíe, para que Él nos cuide y para que sobre todo Él nos use para su honra y su gloria. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias por permitirnos ver la luz de un nuevo día. Gracias porque tú ahora eres nuestro Dios. Ahora estamos contigo. Ahora somos parte de tu gran familia, comprados y redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que hoy tengamos nuevamente un día de victoria, de bendición, donde podamos aprovechar las oportunidades que se nos presenten para hablar de las virtudes, de las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Ponemos como siempre nuestras vidas con acción de gracias en tus manos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, les mando un saludo desde la Ciudad de México, donde estamos en este momento compartiendo la palabra del Señor. Gracias a todos los que se han acercado en estos días, en los lugares donde estamos llevando a cabo reuniones, para saludarnos, para abrazarnos y conocernos personalmente. Estamos realmente disfrutando muchísimo de este tiempo que el Señor nos permite estar y vivir en este país. Dentro de próximos días y volveremos otra vez a los Estados Unidos con otros hermanos que nos están esperando. Pero gracias a todos los que se han acercado, gracias a todos los que continúan orando
y apoyando nuestro ministerio. Que el Señor les bendiga y un gran abrazo para todos ustedes y adelante. Queda mucho camino por recorrer, mucho terreno por conquistar, pero en el nombre de Jesús lo vamos a hacer porque Él está con nosotros como un poderoso gigante. Saludos, ánimo y bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos, en este día. Miro hacia atrás y veo cómo comencé y cómo tu mano aquí me trajo. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado. Pero ya no tengo que buscar, encontré mi verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu voz que me da vida, la canción que me motiva a siempre recordar a dónde voy. Si Dios eres mi porción, a través de cada etapa de mi vida estás, en mis alegrías y en la soledad. Nada de este mundo puede comparar lo que me das. Con mis ojos cerrados